En esta oportunidad vamos a hablar sobre el apalancamiento y desapalancamiento del parámetro beta del Capital Asset Pricing Model. Cuando valoramos una empresa, generalmente necesitamos primero calcular el WACC, es decir, el costo promedio ponderado de capital. El WACC, como sabemos, depende de varios parámetros. El ratio de la deuda, es decir, la relación entre el valor de mercado de la deuda y el valor de la empresa, D sobre V. La tasa de impuesto corporativa, TC. La tasa de descuento de la deuda, RD. El ratio del patrimonio, es decir, el valor de mercado del patrimonio, E dividido entre V, el valor de la empresa. Y RE, que es la tasa de descuento patrimonial. RE generalmente lo calculamos utilizando el Capital Asset Pricing Model, para lo cual necesitamos calcular la beta apalancada correspondiente a RE. Me refiero por la beta apalancada a que esta tiene que ser una beta consistente con el nivel de apalancamiento de la empresa que estamos valorando. La beta apalancada casi siempre es calculada indirectamente a partir de series de precios de acciones de empresas similares. Lo que hacemos es que escogemos una muestra de empresas que consideramos que son parecidas a la nuestra. Vemos la serie de precios de las acciones de estas empresas en la bolsa, calculamos los retornos correspondientes, hacemos una regresión de estos retornos contra los retornos de un índice de referencia, por ejemplo el Standard & Poor's 500, y eso nos produce la beta. Estas betas son betas apalancadas, es decir, son betas de las acciones de cada una de estas empresas, y cada una de estas empresas tiene un nivel de apalancamiento diferente. Por tanto, estas betas como tales no pueden ser agregadas hasta haberlas desapalancado, hasta haberlas hecho comparables, es decir, que sean betas correspondientes a empresas en el mismo sector de negocio y que a la vez no tengan deuda. Por tanto, una vez calculadas las betas apalancadas de estas empresas de referencia, el próximo paso es desapalancarlas y luego estas betas desapalancadas, generalmente lo que se hace es que se promedian y esta beta desapalancada promedio luego es apalancada nuevamente de acuerdo a la estructura de capital de la empresa que estamos valorando. Con esta beta apalancada es entonces con la que calculamos la tasa de descuento patrimonial RE, que insertaremos luego en el WACC. Definamos beta U como la beta desapalancada, beta E como la beta apalancada, es decir, la beta patrimonial, y beta D como la beta de la deuda. Los analistas generalmente apalancan y desapalancan beta utilizando esta fórmula que tenemos aquí. Es decir, la beta U, beta desapalancada, es igual a beta E, beta apalancada, dividida entre 1 más 1 menos TC, multiplicado por el ratio de deuda a patrimonio D sobre E. Lo que mucha gente no sabe es que realmente esta fórmula no es la fórmula correcta. La fórmula correcta es esta que aparece aquí abajo, es la segunda fórmula. Como se observará, en esta segunda fórmula hay un término adicional en el numerador, que es la beta de la deuda multiplicada por 1 menos TC multiplicado por D sobre E. Lo que está haciendo el analista cuando utiliza la fórmula de la parte superior es que implícitamente está suponiendo que la beta de la deuda es 0. Y lo más grave es que normalmente esto no se hace conscientemente, es decir, se utiliza la primera fórmula sin darse cuenta el analista de que está suponiendo que la beta de la deuda es 0. El problema surge porque a la vez que se apalanca y desapalanca beta en esta forma, es decir, suponiendo que la beta de la deuda es 0, generalmente se supone que el coste de la deuda para el WACC es igual al coste de mercado de la deuda para la empresa. Es decir, se supone una RD que es igual al coste de mercado de la deuda. Sin embargo, esto nos lleva a una inconsistencia. Si la beta de la deuda es 0 para efectos de apalancar o desapalancar,
En principio, también debería ser cero para el cálculo del costo de la deuda, RD. Por tanto, si la beta de la deuda es cero, la tasa correspondiente a RD tendría que ser igual a la tasa libre de riesgo. O sea que tendríamos que utilizar RD en el WACC igual a la tasa libre de riesgo. Y esto generalmente no nos parece muy lógico. Pero entonces, si la beta para efectos del coste de la deuda no puede ser cero, entonces la beta no puede ser apalancada o desapalancada con la fórmula reducida, sino con la fórmula completa. Es decir, tendríamos que suponer una beta de la deuda que fuera consistente con el riesgo sistemático de la deuda, para entonces ser consistente, ¿no?, entre un RD relacionado con el mercado para el coste de la deuda y también un apalancamiento y desapalancamiento de beta que tenga en cuenta el riesgo sistemático de la deuda. La firma Bernimen hace un tiempo publicó cuál sería el impacto sobre la tasa de descuento de varias empresas seleccionadas si la beta de estas empresas se desapalancase, suponiendo que la beta de la deuda no fuese cero, en comparación con el caso en que la beta de la deuda fuese cero. Y se puede ver pues que el impacto es bastante significativo, es decir, que puede cometerse errores bastante importantes en la tasa de descuento desapalancado de la empresa, si se supone pues que la beta de la deuda es cero, como comúnmente se hace. Las betas que encontramos en muchas publicaciones y que generalmente las utilizamos para simplemente calcular la beta desapalancada de una empresa, esas betas que simplemente sacamos de fuentes de información en internet y por otras fuentes diferentes, que corresponden a diferentes industrias, son casi siempre apalancadas y desapalancadas, suponiendo que las betas correspondientes son cero, es decir, que las betas de las deudas son cero. Esto podría producir tasas de descuento erróneas para aquellas empresas cuyas deudas tienen un riesgo sistemático significativo. Y esto es básicamente el mensaje pues, que yo quería darles hoy. Hasta la próxima.